Sí, comienzo con las presentaciones de Ángeles y de Nicolás. Bueno, Ángeles es profesora y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Argentina y doctora en Teoría Crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos de México. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en el Centro de Investigaciones en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo y en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora adjunta regular en la licenciatura en Arte Dramático y en el profesorado en Teatro de la misma universidad. Participa y ha participado en congresos especializados, investigaciones y publicaciones, teniendo como tema central la estética, la Escuela Crítica de Frankfurt y la teoría crítica. Nicolás López es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias a una beca del CONICET, realiza su doctorado en la misma casa de estudios. Su proyecto de investigación gira en torno al materialismo antropológico de Walter Benjamin desde una perspectiva política. Forma parte del equipo de investigación Estética y Política en la filosofía contemporánea, como así también del PICT Walter Benjamin de la antropología temprana al materialismo antropológico. Se desempeña como coeditor del número especial de la revista Anthropology and Materialism, cuyo dossier será Walter Benjamin, Materiales Antropológicos. Bueno, y el título de la presentación de Ángeles es Cuando la presencia de ánimo corpórea derrota al destino, el gesto, el cuerpo y lo barroco en Walter Benjamin y Bolívar Echeverría. Bueno, gracias, gente. Gracias por la organización. Un gusto participar con los compañeros de la mesa. Y bueno, no quiero ser pesada con Echeverría, pero bueno, siempre estoy con Echeverría. Pero bueno, es lo que mejor manejo, así que bueno, con esto me animo. Voy a leer y es corto, me parece bastante más corto del tiempo establecido. El concepto de destino, en Walter Benjamin, pertenece a un grupo conceptual que da forma a su experiencia como judío a principios del siglo XX. No puede atribuírsele un solo significado, sino que se encuentra atravesado por las distintas situaciones e intereses que tuvo a lo largo de su azarosa vida. Lo podemos ver relacionado con la idea de la radicalidad de la contingencia en un mundo sacudido por la crisis, con la incertidumbre frente a formas de vida que no son determinadas por el estatuto heredado, con el concepto de culpa, y con dos ideas relacionadas entre sí y que resultarán retomadas en este trabajo. Por un lado, con la de repetición, donde el orden del destino será el del eterno retorno, y con aquella según la cual el destino es un elemento no satisfecho del pasado, que requiere pacificación y reconciliación. Tanto en su ensayo sobre las afinidades selectivas de Goethe, como en el origen del drama barroco alemán, Benjamin dirá que el signo del destino es la eterna vuelta de lo mismo. Según Lorenz Jaeger, este concepto, cito, debe ser descifrado como específicamente moderno, ya que así como el sino es lo que nivela la vida de muchos, también lo hace la homogeneización de las masas. Fin de la cita. En este concepto, la reiteración deviene manifestación de lo siniestro y terrorífico de la modernidad. Al optimismo del progreso se le antepone la imagen negativa del movimiento petrificado de una mera repetición. Entre otros lugares, Benjamin articulará esta idea del destino a partir de su crítica literaria. Aquí retomaremos algunas de sus reflexiones bastante rápido, a raíz de las catástrofes que le advienen a los matrimonios de Edward y Charlotte en la novela de Goethe y a las que sufren Marianne y Herodes en el drama de Calderón. De la obra de Goethe, Benjamin destacará el desarrollo de los sucesos en el contexto de lo mítico, donde finalmente solo el sacrificio de un inocente podrá expiar la culpa de los personajes que intentaron sustraerse al destino al enfrentarlo. Dice Benjamin, acá adentro hay una cita de Goethe, ¿sí? Necesariamente tienen que triunfar en este círculo los poderes que salen a la luz con el desmoronamiento del matrimonio, pues estos son justamente los del destino. El matrimonio parece un sino más poderoso que la elección por la cual los enamorados se dejan llevar. Y acá empieza la cita de Goethe. Se debe perseverar allí donde nos ha puesto más el sino que la elección.
aferrarse a un pueblo, a una ciudad, a un príncipe, a un amigo, a una mujer, a una esposa, referirlo todo a esto, hacerlo todo, renunciar a todo y sufrir por esto, eso es lo que se valora. Fin de la cita de Goethe, y continúa la de Benjamin. Así es como entiende Goethe, en el ensayo sobre Winckelmann, la oposición en cuestión. Considerada desde el sino, toda elección es ciega y conduce a ciegas a la desgracia. Fin de la cita. Por otro lado, Benjamin valorará en Calderón la maestría con la que construye la estructura dramática, que al dar cabida plenamente al origen pagano de la idea de destino, incorpora en el desarrollo de sus dramas la acción significativa de elementos astrales y mágicos que conducen el desarrollo del conflicto con solidez y solvencia. Maestría que, si bien no ampara a sus personajes de la fatalidad anunciada, la incorpora con un despliegue de poder tal que tanto los objetos como los personajes y hasta los propios espectadores sucumben ante su manifestación. Teniendo en cuenta la segunda idea, aquella según la cual en Benjamin también el destino sería un elemento del pasado que busca satisfacción y reconciliación, en una línea clara con las tesis sobre la historia, se puede afirmar que aún en un orden donde existe el eterno retorno, se puede inscribir la diferencia. Así el destino presenta en su inevitabilidad un resquicio para la acción. Y es en este sentido que resulta interesante reflexionar sobre el pasaje titulado Madame Marienne, segundo patio a la izquierda, de calle de dirección única. Allí Benjamin evoca la figura del romano Escipión, que al llegar a Cartago tropieza cayendo en tierra y dándole vuelta a la situación, abre ampliamente sus brazos mientras cae y exclama victorioso: «Tenio te, terra africana, te tengo, tierra africana». En aquel instante decisivo, que podría haberse fijado como un vaticinio de mal augurio o infortunio, Escipión, que como todos los antiguos, dice Benjamin, conocía la verdadera praxis, no se amilana y en su despliegue imposible de disimular, convierte su mal paso en una excelente oportunidad para demostrar su poder. El origen del apotegma clásico tiene dos fuentes distintas. Por un lado, la anécdota es referida por Suetonio en sus Vidas de los 12 Césares, publicada a inicios del siglo II después de Cristo. Esta tradición va a atribuir esas palabras a Julio César y es tomada tanto por Erasmo como por Baltasar Gracián en su obra Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza. Gracián dedica este discurso a las llamadas transmutaciones, a través de las cuales el alarde del artificio retórico transforma un suceso y lo convierte en su contrario. La otra tradición, que es la que toma Benjamin, atribuye las palabras a Escipión, llamado el africano. Es en el Tratado sobre la Guerra de Frontino, Strategemata, del siglo I, donde se dice que esas mismas palabras fueron dichas por el general romano. El pasaje de Benjamin sobre Madame Marienne trata sobre las adivinas, los astros, las cartas y las posibilidades de hurgar en el futuro. Benjamin contrapone la pasividad e ineficacia de los que intentan interpretar y conocer con antelación lo que les espera, a la posibilidad que tiene el valiente, cito, de transformar la amenaza futura en una hora cumplido. Fin de la cita. La imagen que utiliza Benjamin es muy elocuente y también tiene su origen en la historia antigua. En este caso, la narrada por Tito Livio. El instante es para el destino lo que el desfiladero de las orcas caudinas fue para el ejército de los romanos en la guerra contra los samnitas. Así como los romanos no fueron invencibles, tampoco lo es el destino, que muchas veces presenta un flanco débil desde donde ser atacado. Lo interesante del pasaje es que Benjamin aclara que el destino se somete al cuerpo y que es a partir de este que puede ser superado. Solo una presencia de ánimo corpórea, que en la antigüedad formaba parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres, puede medirse con la fortuna y los azares y ganar. Escipión, dirá Benjamin, vinculado corporalmente al instante,
vence a la señal y a la imagen del infortunio, convirtiéndose a sí mismo en factotum de su cuerpo. Así como al principio del pasaje dice que los presagios, las corazonadas y las señales atraviesan el organismo como golpes de onda, es en el cuerpo donde puede entablarse la batalla con el destino a través de una acción rápida y certera, que no se demora en interpretar la situación ni en consultar oráculos o adivinas. En sintonía con estas ideas, el fragmento baroquísimo de Bolívar Echeverría, aparecido en su columna Ciranda de la revista de la Universidad de México, adquiere especial interés. El aforismo es un comentario al refrán: hacer de lo impuesto por el momento una virtud eterna. Echeverría lo explica diciendo que esto significa presentar lo que es improvisado como si fuese algo premeditado, hacer una comprobación de poder de lo que fue un simple golpe de suerte. El breve desarrollo que sigue circunscribe la reflexión a cuando las circunstancias no son un golpe de la buena suerte, sino precisamente de la mala. Cito Echeverría: hacer que el mal venga por bien, convertir la necesidad en virtud, que es, en verdad, convertir en necesario lo contingente. No sufrir lo que es impuesto a uno por las circunstancias, achicándose para que lo poco que llega sea suficiente, sino asumirlo como decidido por uno mismo, y de este modo transformarlo, convirtiéndolo efectivamente, en la medida de lo posible, en algo que es bueno en un segundo nivel, trascendente del primero, en el cual sigue sin duda siendo un mal. Esto es comportarse de manera barroca. Fin de la cita. Ser barroco significa, para Echeverría, ser barroco no significa para Echeverría conformarse con un destino avaro, ni asumir como bueno aquello que no lo es. No implica ver el lado bueno de lo malo, pero tampoco instalarse en el lado malo de lo malo. La estrategia consiste en enfrentar los embates, poner el cuerpo e intentar seguir decidiendo sobre la propia vida. El comportamiento barroco implicará un no abandonar el espesor del entramado corporal ante la amenaza, un no achicarse, sino por el contrario, redoblar la apuesta como lo hizo el romano Escipión, hacia una materialidad y dramaticidad exageradas, en donde la desmesura de la puesta en escena disolverá, si no el mal, sí por lo menos la violencia destructiva de sus efectos. Ser barroco consiste, para Echeverría, poder transformar la amenaza del futuro en ese ahora pleno del cual habló Benjamin. Significa instalar en el destino inminente, en las mismas fauces del eterno retorno que todo lo devora, el ornamento como la ocasión para la libertad. Significa responder a las catástrofes, a la escasez y a la amenaza de la pérdida con un régimen generoso en el uso de los objetos y de los recursos, sea en el decorado, en la vestimenta, en el empleo de las palabras o en el gobierno de los gestos. Y no es casual que Echeverría haya finalizado su prólogo a la modernidad de lo barroco con las palabras de Severo Sarduy, que subrayan la crítica, a través de la amenaza, el juicio y la parodia, que la práctica del barroco tiene con respecto a la economía burguesa, basada en la administración tacaña de los bienes. Como el arte, el comportamiento barroco es pródigo, espléndido, garigoleado. Con el modelo del eros, del éxtasis y de la abundancia, la estrategia barroca, cito, demostró cómo es posible reivindicar y festejar la corporeidad sensorial y cómo es posible no encontrar el lado bueno a lo malo, sino desatar lo bueno precisamente en medio de lo malo. Fin de la cita. Por eso, para Echeverría, la salida al destino consiste en practicar una esperanzada desesperanza, vivir como si fuera tiempo de gestación lo que es tiempo de catástrofe. Estrategia aventura Echeverría, que tal vez actualizó aquel hombre que se lanzó al vacío desde una de las Torres Gemelas, cuando, cito,
tuvo tiempo de poner en suspenso lo que le sucedía, su estar ya casi muerto, de ignorarlo e imaginar por unos instantes algo diferente, viviendo en calidad de vuelo la sensación de su descenso acelerado. Fin de la cita. Desesperanza, que no consiste, por lo tanto, en negar el estado de cosas tal cual existen, no consiste en evadirse de la catástrofe que ya está aquí y está sucediendo, también y principalmente en este momento. De lo que se trata, más bien, es de ignorar la univocidad de su significación. Implica un poner en acto la imaginación, aquella que opera en el alegorista y en el etos barroco, para que se den vuelta las imágenes, para que realicen una voltereta hacia su contrario, en un juego de fidelidades e infidelidades, donde la caída sea al mismo tiempo una redención. Redención que acontece en el cuerpo y por el cuerpo, en su aquí y en su ahora. Una parte que no terminé de escribir tiene que ver con las diferencias que se encuentran que encontramos entre Echeverría y Benjamin, y principalmente tienen que ver con que en el mismo pasaje Echeverría va a relacionar esta presencia de ánimo corpórea con lo que él llama las antiguas prácticas ascéticas del ayuno, la castidad y la vigilia. O sea, ¿cuál sería el modo para lograr una presencia de ánima corpórea? Y él dice, evidentemente, el dominio que se adquiere a través de esas prácticas sobre el cuerpo nos permiten, y ahí él pone esa otra imagen al final que tiene que ver con encontrarnos con una camisa blanca y pulcra al inicio del día, y que eso nos permite darnos cuenta cómo van a venir las próximas 24 horas. Entonces, esta postura más ascética, que hasta capaz podríamos llamar puritana, no tiene nada que ver con la propuesta echeverriana. O sea, justamente la propuesta echeverriana va a ir en contra de lo que él va a llamar las prácticas del etos realista, que van a proponer en el ascesis, en el control, esa presencia, ese dominio sobre el cuerpo. Entonces ahí estaría como una diferencia, o que yo debería explorar más, con más argumentos, sobre qué significa esta presencia de ánimo corpórea que yo encuentro en los dos autores. ¿Tá? Con esto termino. Gracias. Gracias, Ángeles. Buenísimo. Pasamos ahora a la presentación de Nicolás. El título de la presentación de Nicolás es Walter Benjamin y la polémica con el Übermensch. ¿Ahí se me escucha? ¿Lud? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Lud. Gracias también a mis compañeros de mesa y a las y los organizadores de este encuentro. Estoy muy contento de estar acá. Creo que no me he perdido ninguna de las ediciones del encuentro desde el primero, entonces nada, celebro que se pueda hacer, incluso en este año un poco bastante difícil. Bueno, mi tema, que lo ceñía la cuestión del Übermensch, se enmarca sería como la parte de un capítulo, de una tesis que está en curso, sobre la cuestión del materialismo antropológico. El capítulo en el que este trabajo se inscribiría es un capítulo dedicado a la cuestión del humanismo y de lo no humano en Benjamin. Eso como marco general. Como estado de la cuestión, uno podría decir que los debates que durante el siglo XX se ocuparon de cimentar o bien de demoler la herencia y los presupuestos metafísicos del humanismo occidental. Nico, tenés el micrófono silenciado. Se volvió a silenciar. Es como que se te silencia solo, ahí está. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? ¿Se escuchó algo o nada, nada? Sí, pero sí, mejor Humanismo si occidental. O algo así.
Pero la primera parte donde se Sí, enmarcaba el sí, proyecto, sí, sí. listo. Bueno, arranco de nuevo entonces. No, decía que como un poco de estado de la cuestión, digo que durante en el siglo XX y parte del siglo XXI, hubo una serie de discusiones que se ocuparon de cimentar o demoler las herencias y los presupuestos metafísicos del humanismo occidental, en donde el nombre de Benjamin brilla por su ausencia. Sin embargo, uno puede decir que las discusiones que desde hace algunas décadas se han venido desarrollando en torno al humanismo, al antihumanismo, y sobre todo a la categoría de lo poshumano, aunque no incluyan a Benjamin en sus tematizaciones y en sus genealogías, sí han otorgado las condiciones de elegibilidad para revertir, digamos, un poco esta situación. Entonces, como consecuencia de ese interés, del interés por estos temas, una serie de investigaciones recientes ha comenzado a introducir este nuevo vector interpretativo en los estudios benjaminianos y ha permitido reagrupar, digamos, colegir una serie de textos hasta ese momento un poco inconexos o no relacionados entre sí, y ha permitido al mismo tiempo poner en escena o en primer plano una serie de categorías que hasta el momento también habían sido poco observadas. Lo que Benjamin llama materialismo antropológico, creo yo, es el nombre o el sintagma, digamos, que hace posible organizar este nuevo marco de interpretación de su obra, del cual intento realizar una pequeña contribución, tratando de poner en conexión dos momentos del itinerario de Benjamin. En un conjunto de escritos que tienen en su centro el ensayo sobre Krauss, que Benjamin redacta y publica en el 1931, Benjamin sienta las bases de una política que, retomando la expresión que Marx y Engels usaran en la Sagrada Familia, lleva por nombre humanismo real, ¿no? Lo que parece estar en juego en eso que Benjamin llama la reacción contra el clásico ideal de humanidad es una profunda reflexión sobre la crisis de la concepción del antropos, sostenida por la tradición del humanismo clásico, y la posibilidad simultánea de abrir paso a formas de existencia o formas de coexistencia alternativas para el viviente llamado hombre. Es curioso que casi una década antes del ensayo sobre Caos, en los apuntes que llevan por título Mundo y Tiempo, Benjamin había dejado sentado lo que consideraba su definición de la política, y que entendía en estos términos: el cumplimiento de una humanidad o una condición humana no incrementada, die Erfüllung der ungesteigerten Menschhaftigkeit. La hipótesis que entonces va a guiar mi presentación afirmaría que la definición de la política del joven Benjamin se continúa subrepticiamente al interior del humanismo real, en cuyo centro, como voy a intentar mostrar, se encuentra la categoría de lo no humano, de lo Unmensch. Siguiendo una sugerencia de Anabela, traduzco Unmensch no como monstruo, sino como no humano. El nexo que a mí me permite pensar esa articulación, la articulación entre estos dos momentos, es la delimitación que Benjamin establece en cada caso con la célebre noción de Übermensch acuñada por Nietzsche. Habida cuenta, esto nobleza obliga a decir, que habida cuenta que la relación de Benjamin con Nietzsche es, si no contradictoria, al menos sí ambivalente, no me voy a proponer resumirla en esta presentación, ni tampoco me interesa demasiado, en esta ocasión, dirimir, digamos, la corrección o incorrección de la lectura que Benjamin hace de esa categoría. En todo caso, lo que voy a intentar hacer más modestamente es tratar de medir las implicancias que esa lectura que Benjamin hace tiene para pensar el humanismo real de lo no humano, como Benjamin lo nombra, en consonancia y comprensión recíproca con la idea de una humanidad no incrementada. Las menciones de Benjamin al Übermensch datan de muy temprano. En un texto como Romanticismo de 1913 ya aparece ahí en relación a la idea de juventud y en los años de militancia de Benjamin al frente de la Jugendbewegung. Sin embargo, no me voy a detener tanto en eso, sino que me voy a situar en el periodo inmediatamente posterior, es decir, tras la ruptura con el líder de la reforma escolar, con Gustav Ginneken, porque me parece que ahí Benjamin reorienta sus inquietudes prácticas en otra dirección. Y también porque comienza a tomar una distancia prudencial, digamos, de las formulaciones nietzscheanas. Introduciéndose entonces en el ambiente intelectual dominado por el primer expresionismo,
Benjamin comienza a planificar una obra de amplio alcance dedicada al problema de lo político, la cual, como dijo Carlos en la exposición precedente, Benjamin habría de plasmar en una trilogía de ensayos que finalmente no llega a completar, y que permanece en parte perdido, digamos. Benjamin se refiere a esa obra como en numerosas cartas como Meine Politik, ¿no? Mi política. A ese contexto textual pertenece Mundo y Tiempo, que son una serie de anotaciones que Benjamin escribe entre 1919 y 1920, en los que, en términos bastante enigmáticos, como ya dije antes, da su propio concepto de lo político, su propia definición de la política en los términos que ya referí, ¿no? Como cumplimiento de una humanidad no incrementada. Esa fórmula extraña arroja un poco de luz cuando se la remite a Capitalismo como religión, que es un breve escrito que Benjamin publica con toda probabilidad hacia finales de 1921. ¿Por qué? ¿Por qué referirlo a capitalismo como religión? Porque en ese texto Benjamin establece quizás el contrapunto más explícito entre sus propias aspiraciones políticas en este momento y la política del Übermensch de Nietzsche. La tesis principal de capitalismo como religión, y acá voy a ser un poco temerario en cómo voy a resumir el argumento, recoge y expande la defendida por Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Aunque ambos enfoques uno puede decir que presentan similitudes constatables, hay diferencias entre ellos que son decisivas. Por ejemplo, que allí donde Weber considera que el advenimiento de la sociedad capitalista está condicionado por la religión calvinista, Benjamin establece que el capitalismo posee él mismo una estructura religiosa. Benjamin describe esta estructura como una especie de culto permanente, engendrador de un funesto proceso de culpabilización y endeudamiento que se vuelve universal e inexpiable. El estado de desesperación, dice Benjamin, en la que esa dinámica a la que califica de monstruosa hunde a la totalidad del mundo, incluye también al propio Dios. Entonces, la trascendencia de Dios queda implicada así en el proceso, pues Dios, dice Benjamin, no está muerto, sino que está incluido en el destino humano. De acuerdo a él, entonces, cito, el paso del planeta hombre por la casa de la desesperación en la absoluta soledad de su senda es el ethos que describe Nietzsche. Este hombre, agrega Benjamin a continuación, es el superhombre, o el ultrahombre, el Übermensch, el primero que, reconociéndola, comienza a cumplir estrictamente la religión del capitalismo. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, el Übermensch designa menos al hombre sin Dios, dueño de su destino, que a aquel que cumple de manera trágica la esencia religiosa del capitalismo. El diagnóstico clínico de Nietzsche, traducido por Benjamin en esta imagen astrológica de las casas zodiacales, no alcanzaría para él a mostrar una política satisfactoria, sino que antes bien parece ser la expresión desesperada y el reconocimiento, ahora sí por parte de Benjamin, de que existe una afinidad estructural entre la doctrina de la muerte de Dios y la religión capitalista. Esto se puede ver, por ejemplo, en un pasaje también un poco oscuro que voy a citar a continuación. Dice Benjamin, el pensamiento del Übermenschen desplaza el salto apocalíptico no a la conversión, Benjamin usa el término Umkehr, la expiación, la purificación, la penitencia, sino al incremento, Steigerung, aparentemente constante, aunque en última instancia explosivo y discontinuo. El superhombre es aquel que ha arribado sin conversión, ohne Umkehr, el hombre histórico, el que ha crecido atravesando el cielo. Esta rabiosa explosión del cielo a través de una humanidad incrementada, gesteigerte Menschhaftigkeit, que si permanece en lo religioso, también para Nietzsche, como inculpación, fue prejuzgado por Nietzsche. Entonces, esta idea, de este fragmento largo recojo esta idea, ¿no? La idea de una rabiosa explosión del cielo por la humanidad incrementada, que describe el arribo heroico del superhombre, es en efecto la oposición más tajante a lo que Benjamin define como política, que es precisamente la humanidad, el cumplimiento de una humanidad no incrementada. Como sostiene también Uwe Steiner, la filosofía tardía de Nietzsche señala para Benjamin el camino de la ibris, ¿no? Para los hombres que intentan superar su orientación trascendente dentro de sí mismos. La consigna del nuevo evangelio que Nietzsche predica a través de su profeta Zaratustra no es la conversión humilde, no sé, Umkehr,
la metanoia, esto en palabras de Steiner, ¿no? Sino la exaltación, ¿no? Como esta idea de aumento o de incremento, la Steigerung, ¿no? La ibris. Sigo yo ahora. En resumen, el superhombre que heroicamente carga sobre sí la culpa no otorgaría los medios para interrumpir la lógica interna de la religión capitalista, sino que, al igual que el hombre del capitalismo, quedaría apresado en una economía del incremento. Sin lo que Benjamin llama conversión, la dinámica de endeudamiento y culpabilización, que es el motor de la religión capitalista, no desaparece, sino que se acumula y aumenta exponencialmente. Y en este sentido, el gesto de autoafirmación del Übermensch, lejos de superar al hombre histórico, lo confirmaría e intensificaría su lugar como agente y destinatario del culto que se supone debía dejar atrás. Más allá de lo polémico, de lo parcial que puede ser la interpretación de Benjamin, en la crítica a Nietzsche se deja entrever, como por efecto de contraste, digamos, una figura que es la de la humanidad o de la condición humana no incrementada, que podría ser considerada como la causa o como el efecto, es decir, como el cumplimiento de esa salida colectiva que, pese al tono nihilista del fragmento, Benjamin está buscando vislumbrar. Es cierto que este texto no avanza mucho en la clarificación de esa figura, pero no sería del todo ilícito suponer que la política que concibe en estos años incumbe entre sus tareas la de desincrementar o no incrementar la condición humana, y con ella la esencia religiosa del capitalismo, tarea a la que, según mi hipótesis, Benjamin volvería en el ensayo sobre Krauss, sobre todo. En este periodo, sí debo decir, la cuestión del humanismo, digamos, no aparece todavía de manera explícita. En cambio, la demolición del humanismo burgués y de la clásica figura del hombre sí es el objetivo programático de las reflexiones de Benjamin, sobre todo entre 1931 y 1933. Las premisas de esa crítica, como dije antes, están en el texto sobre Krauss y fundamentalmente en sus paralipomes, ¿no? En el conjunto de notas que Benjamin elabora para la confección de ese ensayo. De ese ensayo se ha dicho con frecuencia que es, quizás junto a las tesis sobre el concepto de historia, el escrito del periodo posterior al llamado o al mentado giro marxista de 1924, que más se vincularía con sus textos más de tinte teológico o metafísicos de su juventud. Si bien eso puede ser sostenido, mi idea es también hacerlo expansivo a la definición de la política, ¿no? Uno de los indicios más evidentes para trazar esa correspondencia la constituye la presencia siempre inquietante de Nietzsche y su Übermensch, que resulta tan significativa en el conjunto textual al que pertenece Karl Kraus, como resultado para la politique del periodo pre-marxista. Solo que ahora sí aparecería en el contexto de una crítica explícita del humanismo clásico. La obra de Krauss, para Benjamin, estaría atravesada por una suerte de polaridad dialéctica que tendría dos figuras en sus extremos. Por una parte, lo que él llama el Allmensch, idea de hombre total, y por otra parte, lo Unmensch, lo no humano. Las notas preparatorias al ensayo ponen de relieve estas dialécticas que por ahí está más diluida, más escondida en el texto publicado, mediante la cual Benjamin busca confrontar el viejo humanismo, digamos, liberal burgués, con el humanismo más real que Krauss personificaría en sus mejores momentos, ¿no? Porque también está como esa idea de que Krauss no siempre estaría como a la altura de sus propios descubrimientos, por decirlo así. En los apuntes preparatorios, digo, entonces, Benjamin escribe que el debate entre humanismo real e humanismo ideal, está dominado por la alternativa, y estas son palabras textuales de Benjamin, si se ha de decidir por una primacía de la educación sobre la política o de la política sobre la educación. Y la respuesta la encontramos o el indicio de respuesta la encontramos en otras de las notas, en la que Benjamin opone el humanismo educativo, el humanismo formativo, el Bildungshumanismus del hombre total, al humanismo real de lo no humano. Entonces uno puede decir que frente al ideal de una formación universal de la personalidad, que podríamos remitir al clasicismo, digamos, de Weimar, Benjamin concibe lo Unmensch
como el agente de una política que lleva por nombre humanismo real. Lo curioso sería que en vez de ser la negación abstracta de un humanismo igualmente abstracto, idealista, es decir, en este sentido, un antihumanismo, Benjamin decide recuperar la tradición materialista del joven Marx para, de algún modo, subvertir desde dentro las oposiciones en pugna. No me voy a detener tanto en Marx ahora, pero sí puedo señalar que, al igual que Marx y Engels en la Sagrada Familia, también Benjamin buscaría inscribir el humanismo real, en un materialismo, en su caso antropológico, que se entendía a sí mismo también como antítesis del idealismo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Benjamin, el humanismo real se sostiene en una paradójica posición que involucra, por una parte, la cancelación de todos los humanismos conocidos y la afirmación simultánea de un mucho más, digamos, bárbaro, peligroso por las posiciones liminares de las que se maneja, y sí contingente humanismo de lo no humano. Por eso incluso allí donde la crítica de la ideología del joven Marx ponía al hombre individual real por sobre la ficción del ser humano apolítico o natural, es decir, ese sujeto abstracto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que Marx critica en la cuestión judía, Benjamin coloca la categoría de lo no humano. Entonces, a través de esa categoría, buscaría demoler los presupuestos de la antropología ilustrada sin caer en la tentación humanista en su fundamento de reapropiar una supuesta esencia alienada del hombre. Por ello, digamos, donde el alto capitalismo degrada los ideales universales del humanismo, Benjamin haría como el intento de negar la denegación, digamos, ¿no? Para arrebatarla así mejor desde el otro lado, como dice Wolfart, y así atisbar la posibilidad de una saludable reducción del lastre del individualismo, la personalidad creadora y las demás variantes del humanismo burgués. Pero si Benjamin, digamos, no se contenta con destronar al humanismo ideal o clásico, y ese hombre natural, ¿no? Ese individuo autocentrado con el que sueña la sociedad burguesa, lo cierto es que, como intenté mostrar en los escritos tempranos, tampoco se ve satisfecho con las tentativas de superación de las que haría gala el pensamiento tardío de Nietzsche. En los Paralepómenos al ensayo sobre Krauss, Benjamin plantea textualmente que la oposición más profunda a Nietzsche reside para él en la relación del no humano con el superhombre. Esta aseveración creo que permite iluminar mejor las páginas del Krauss que polemizan con Nietzsche. Benjamin dice en el Krauss que la concepción de la felicidad, tan sensorial como resignada de Krauss, no comulga con el pathos trágico, perdón, estas ya son mis palabras, y el hedonismo heroico del Übermensch, a pesar de que comparta con Nietzsche un similar etos críticos respecto a los valores ilustrados. Ese desencuentro, señala Benjamin, y cito, hay que tenerlo bien presente a efecto de captar la necesidad a partir del cual se opuso Krauss a lo danzarín que había en Nietzsche. Por no hablar de la rabia con que el no humano, o dicho de otro modo, el aún no humano, debía dirigirse al superhombre. El fin de la cita. Entonces, esa exaltación y el culto de la personalidad creadora, del que decanta también esa sensibilidad expresionista, digamos, que Benjamin siempre criticó, y del que de algún modo Krauss se vio arrastrado, ofrecía, digamos, como un último refugio al individuo burgués. Para Benjamin, el heroísmo, digamos, del Übermensch, que busca superar festivamente el peso de los ideales ascéticos, fracasaría en el punto en que se aferraría al fetichismo de la creación individual, digamos. Como sostiene también Uwe Steiner, las diferentes figuras del Übermensch, que Benjamin le va a contraponer cada vez del Unmensch, perdón, que Benjamin le va a contraponer cada vez al Übermensch y a la idea de hombre total también, son en cambio antiheroicas y opuestas a todo pathos de la creatividad. En esta rabiosa entonces oposición al superhombre, lo no humano, cuya teoría Benjamin está intentando esbozar en el Krauss, se asociaría a la noción de humanidad no incrementada del fragmento temprano sobre lo político, y se situaría así de ese modo, como dice Daniel Mourenza, en el otro polo de la sumisión poshumana al capitalismo, ¿no? Porque lo poshumano no es necesariamente un concepto crítico, sino también que habría
un poshumanismo que comulgaría con las formas capitalistas de producción y de explotación. De esta manera, la idea de una autosuperación del hombre, que Benjamin discutiría con y contra Nietzsche, es el correlato necesario, quizá no de todo humanismo, pero sí de al menos del que Benjamin combate. Y en ese sentido, lo Unmensch, tal como lo piensa Benjamin, no es la imagen de un futuro transfigurado del hombre, sino una condición histórica que necesita ser politizada. Esa transformación por venir, sin embargo, esto puede sonar problemático y habría que pensarlo mejor, digamos, no dependería enteramente de la voluntad de poder de los seres humanos, en la medida en que no busca empujar a la humanidad más allá de sí misma, sino resituarla más acá de su presunta excepcionalidad. Lo que en todo caso pueda advenir de esa conversión no será fruto de una humanidad, digamos, potenciada, incrementada, aumentada, sino disminuida, no incrementada y en cambio reducida a una común realidad creatural, ¿no? Eso por una parte. Algo de estos problemas también aparecen en otros textos, inmediatamente posteriores a Krauss. Por ejemplo, en febrero de 1932 Benjamin publica una reseña, digamos, bastante demoledora, de un libro de Theodor Hacker que se titula Virgilio, padre de Occidente, donde discute con la arrogancia y la falta de integridad, dice Benjamin, de esos intelectuales que, como el autor del libro, se esfuerzan de alguna forma en restituir la tradición humanista sin encontrar palabras, y esto dice Benjamin, para las condiciones bárbaras a las que está vinculado cualquier tipo de humanismo en la actualidad. Entonces, el punto de discordia fundamental es que un ensayista del rango de Hacker no puede tomar en consideración el problema central para Benjamin, desde todo punto de vista, de la posibilidad de lo humanista en nuestro tiempo. Entonces, revertir un poco el escamoteo de esa cuestión, acerca de cuál puede ser el sentido de un humanismo en las condiciones bárbaras, contemporáneas, y transformarlas en objetos de reflexión, es uno de los asuntos que Benjamin se propone discutir, por ejemplo, en Experiencia y Pobreza, ¿no? Que es del año siguiente, del 33. De Experiencia y Pobreza voy a decir solamente esto, que habría allí una doble perspectiva. Por una parte, para Benjamin era innegable el hecho de que una pobreza del todo nueva, esa idea, digamos, ¿no? De que una pobreza del todo nuevo ha caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica, ¿no? Esta percepción, digamos, algo tenida de melancolía puede suponer uno. Sin embargo, por otra parte, no dejaba de remarcar, a diferencia de cualquier postura radicalmente antimoderna, que esas mismas condiciones bárbaras de empobrecimiento podían dar lugar a un concepto nuevo, positivo de barbarie, ¿no? Esa barbarie positiva sería la que, de mi perspectiva, habilitaría el espacio para la reestructuración de una forma de vida ya enteramente conformada sobre la fragmentación del viejo humanismo. Y uno podría hacer la analogía siguiente entre Experiencia y Pobreza y el texto sobre Krauss. Que de la misma forma en que Experiencia y Pobreza describe el estado de barbarie al que ha arribado el mundo civilizado y responde con un concepto nuevo y positivo de barbarie, en Karl Kraus, Benjamin inventa un concepto positivo de Unmensch sobre las ruinas de la imagen tradicional, solemne y noble del ser humano. El gesto sería tanto más radical por cuanto la oposición a la deshumanización en curso, digamos, no buscaba reafirmar el puesto del hombre en el universo, como pasaba el título del conocido libro de Max Scheler, sino trastocar radicalmente la estructura axiológica que posicionaba al ser humano en el centro de lo creado. Esa crítica del antropocentrismo se hace patente en un texto contemporáneo del Krauss, que son esas notas sobre Mickey, de las que también habló Alexis en el primer encuentro. En las películas de Mickey, dice Benjamin, la humanidad se prepara para sobrevivir a la civilización. En su análisis del personaje de Disney, de este modo, Benjamin intenta ir más allá de la verificación del estado de barbarie y nos muestra, en cambio, que una criatura, dice Benjamin, puede subsistir todavía incluso cuando sea despojado de todo parecido a un ser humano. Mickey interrumpe la jerarquía de criaturas concebida en función del ser humano. Entonces ese carácter no humano de Mickey, que es esa especie de corporalidad informe, ¿no? que es un poco hibridación, mezcla de
animación, animalidad y tecnología, tecnología en un cierto sentido, el que voy a aludir ahora, describe el tipo de existencia alternativa que Benjamin está intentando pensar. Porque en Mickey, digamos, como un cyborg, lo ha señalado Miriam Bratu Hansen, digamos, naturaleza y técnica, primitivismo y confort se han unido ya por completo, ¿no? Estas son estas palabras de Benjamin en Experiencia y Pobreza. Por otra parte, también uno podría tener en cuenta lo que dice Benjamin de los personajes del Sabendio, que la novela utópica de Sherlock, sobre la que ya se habló, que presentan rasgos similares, digo, a los que utiliza para describir a la existencia de Mickey, ¿no? Y usa esa palabra, existencia. Sherlock estaría interesado, y cito, en la cuestión de en qué criaturas completamente nuevas, dignas de ver y amar, han convertido nuestros telescopios, nuestros aviones y cohetes a los seres humanos anteriores. El inconfundible, entonces, de la forma de vida de los personajes de Sherlock es que, dice Benjamin, rechaza toda semejanza con el ser humano, el principio mismo de todo humanismo. Y aquí me gustaría introducir una nueva variable, a la que ya un poco aludí recién, y es esta, digamos, que si hay un elemento, digamos, para pensar cómo estos nuevos bárbaros, digamos, esta nueva barbarie se disocia de cierta herencia nietzscheana, ellos radican en la relación positiva que estos representantes mantienen con las posibilidades de la técnica, ¿no? Simplemente voy a decir que para Benjamin, como ya se ha dicho mucho en estas jornadas, y me permito entonces no ahondar demasiado, la técnica no es reductible, o no hay que identificar la técnica a su despliegue en el seno del capitalismo, ¿no? Hay un otro concepto de técnica que Benjamin intenta movilizar y que se relacionaría con eso que en en el texto que cierra Dirección Única, llama no dominio de la relación, no dominio de la naturaleza, sino dominio de la relación entre hombre y naturaleza. Ese concepto de técnica. ¿Qué es el concepto de técnica? Que me parece que es el que Benjamin alude en una nota de preparatoria al Krauss que ha trabajado Anabela muy bien, que se titula Hacia una teoría de lo no humano, ¿no? Esa nota dice lo siguiente: la superación materialista del hombre mítico se efectúa a través de la solidarización de la criatura con la naturaleza destruida. Es esta quien crea la nueva relación con la técnica. El europeo no ha sido capaz de unificar su existencia con la técnica, porque se aferró al fetichismo creador del trabajo-construcción. Por eso es incapaz de aprovechar lo técnico como elemento de una nueva humanidad. Fin de la cita. Es la técnica, entonces, desacoplada de sus funciones capitalistas, es decir, la técnica en este sentido de segunda técnica, la que abriría el camino a una nueva relación entre humanidad y naturaleza. Y este último punto, es quizás también la discrepancia más enérgica que Benjamin muestra, ya no solo con Nietzsche, sino también con la idea de naturaleza y humanidad del propio Krauss. En uno de los pasajes, en un pasaje que cierra la segunda sección del ensayo sobre Krauss, Benjamin dice lo siguiente: el hecho de que lo digno de los hombres no se presenta a Krauss como determinación y cumplimiento de la naturaleza liberada, de la naturaleza revolucionariamente transformada, sino como elemento de la naturaleza en cuanto tal, de una naturaleza arcaica y ahistórica, en su ser primigenio siempre intacto, arroja reflejos inciertos e inquietantes sobre su idea de libertad y de humanidad. Fin de la cita. La pregunta que en cambio permitiría abrir Benjamin no es cómo conquistar o cómo reconquistar la unidad paradisíaca, mítica y ahistórica del hombre universal, y tampoco cómo incrementar el espacio de acción de la humanidad conocida, sino de qué manera es posible construir material, digamos, incluso técnicamente, un futuro poshumano, digamos, habitable colectiva e individualmente. Entonces, lo radical de la posición de Benjamin es que en el horizonte de la deshumanización, digamos, más atroz que haya experimentado el género humano, su propuesta, inscrita en el materialismo antropológico, no se refugiaría en la salvaguarda, digamos, de la esencia del hombre, sino que apuesta por una nueva organización, una organización que uno llamaría justa, porque para Benjamin en estos textos siempre se trata de la justicia, de las relaciones entre lo individual y lo colectivo, lo natural, lo técnico, y lo animado y lo inanimado, y finalmente lo humano y lo no humano. De ese modo, digamos, la liquidación
privilegio ontológico de lo humano, sería capaz de forjar, digamos, ahora sí, el espacio para tejer esas relaciones de solidaridad inéditas con el resto de la creación. Desde esa perspectiva, creo yo, que involucra, digamos, un nuevo tipo de vínculo con la técnica, tiene que ser, o puede ser interpretado, aquel inquietante, digamos, pasaje del Krauss en el que Benjamin afirma que el no humano, como mensajero del más real humanismo, no se solidariza con el delgado abeto, sino con el cepillo del carpintero que lo consume, ni menos con el noble mineral, sino con el horno de fundición que lo depura. Que es quizá, digamos, una forma de decir que la técnica exige ser redimidas en aras de la emancipación del hombre en el doble sentido del genitivo, ¿no? En este sentido específico, digamos, la técnica no es un medio para la autoafirmación y el dominio de los demás seres por el ser humano, sino un medium, en el sentido que se aludió hace un momento, un medium, para la invención de una nueva relación con lo creado. Como entre tanto lo muestran para Benjamin las novelas de Sherbak, las películas de Mickey, la arquitectura de Loos, y en especial ese Angelus Novus de Paul Klee, que dice Benjamin, sí, voy cerrando. Dale, gracias. Dale. Que prefiere liberar a los humanos quitándoles que hacerlos felices dándoles algo, para así captar una humanidad que se prueba a sí misma en la destrucción. Entonces, para una civilización, digamos, en caída libre a la catástrofe, la barbarie positiva que componen estas experiencias no humanas se insinuarían quizás como la última figura viable de un humanismo real, digamos. ¿Estoy a 5 minutos, Luto, o ya cumplí la media hora? Ya cumpliste la media hora, si podés ir cerrando. Listo. Sí, no, listo, voy cerrando por ahí nomás. Sí, tenés tiempo para cerrarlo y... Bueno, dale. Bueno, entonces cierro con esto último, que si la hipótesis que he intentado manejar, digamos, es viable, o si es viable, la correspondencia entre la humanidad no incrementada y la teoría de lo no humano sería testimonio de la consistencia secreta de una obra, la de Benjamin, que con frecuencia se considera discontinua y fragmentada. Pero sería además también una vía fructífera para discutir con las actuales teorías de lo poshumano, muchas de las cuales encuentran en Nietzsche a su precursor y profeta. Dejo por ahí, Luz, y gracias por el tiempo de más. No, está bien, bárbaro. Bueno, muy buenas las presentaciones. Yo tengo un comentario para Ángeles, pero acá está anotada Anabela, así que vamos primero con tu comentario, Anabela, y bueno, no sé si alguien más tiene otro comentario. Empezá algo en mí, después voy yo. El mío es muy breve, Ángeles. Quería preguntarte sobre la presencia corporal de ánimo y sobre esta presencia en el que sería lo característico de este no achicarse y de se poner el cuerpo, ¿no? Donde habría una respuesta. Y me preguntaba si ves en la presencia corporal de ánimo también una dimensión importante de lo involuntario. Si se puede pensar el carácter, digamos, la presencia corporal de ánimo desde el carácter involuntario de, por ejemplo, los gestos. Eso lo es. Anabela. Me conteste Ángeles si quiere, que estaba ahí ya por hablar. Bueno, contesto porque capaz lo de Anabela es para Nico. Bueno, de hecho te lo puedo contestar desde Echeverría, y sí, claramente Echeverría va a decir que en esta hay un proceso de transnaturalización desde la animalidad hacia la humanidad que ha acontecido, y que ahí hay una donación de formas sucesivas, donde, por ejemplo, si en el animal estaba la sexualidad, aparece el erotismo en el ser humano; si en la animalidad había pura individualidad, Echeverría va a decir, aparece la persona, y va a decir, de la espontaneidad corporal, en la humanidad va a surgir la gestualidad o el ademán,
como esa presencia delegada de las emociones incipientes que empiezan a aparecer con la humanidad y que nos van a distinguir de los animales. Lo interesante que a mí me parece de Echeverría, para fortalecer digamos, su reflexión sobre la dimensión corporal en el ser humano, es que él va a decir, tiene que ver con esa, por un lado, continuidad y ruptura que hay, digamos, en este proceso de hominización o transnaturalización. O sea, su mirada es bastante, no biologicista, pero sí materialista, por eso traje un poco este tema hoy, porque era lo único que yo encontraba más relacionado con el tema en general. Y en relación a, bueno, a lo excelente que expuso Nico, que me parece que le da como mucho más fuerza a tal vez este pequeño comentario que hice yo, de dirección única, creo que habría que ver también el concepto de la técnica, también como la técnica, como este proceso del dominio del propio cuerpo, ¿no? Como en el ser humano, por ejemplo, uno sabe perfectamente lo que es la técnica en danza, lo que es la técnica en teatro, entonces empezar a rever el concepto de técnica desde Benjamin también como esta posibilidad de manejo del propio cuerpo, ¿no? Y que no tiene que ser un dominio al estilo despótico, sino justamente un dominio que da lugar a esa emocionalidad o ese patos que creo, si a eso te estabas refiriendo, Ludmila, ¿no? La gestualidad como una posibilidad de, digamos, de transición en este proceso de la pura materialidad hacia lo llamado gestual en lo humano. No sé si era eso a lo que te estabas refiriendo. Sí, era eso, gracias. Me quedo pensando en tu respuesta. Hay también, bueno, está anotada Anabela para hacer unas preguntas, y Valentín, y también Francisco. Les propongo que hagan sus comentarios Anabela, Valentín, respuestas, y después continuamos con las preguntas de Francisco. Bueno, muchísimas gracias a Ángeles y a Nico por las presentaciones, como muy sugestivas y motivadoras para seguir pensando cuestiones. Y bueno, mi comentario iba a la intervención, a la presentación de Nico, porque bueno, es un tema que venimos como hablando, conversando, pero no hemos discutido así específicamente. No, es una pregunta, pero un comentario general, digamos, ¿no? Como vos señalaste, digamos, acuerdo en que la mirada del Unmensch benjaminiano no tiene que ver con una humanidad incrementada. Lo que me pregunto es si la visión, la aproximación de Benjamin al Übermensch en Nietzsche se limita a eso, o tiene una mirada también dialéctica del Übermensch nietzscheano. Yo me inclino más por esto, porque es una mirada dialéctica donde ve, ¿no? Hay cuestiones de las que se va a separar y otras cuestiones que va a retomar. Y te lo pregunto específicamente por una cuestión que tenemos que tener en cuenta en esta discusión, y que entonces te pediría que me precises. Nietzsche aparece al final del ensayo de 1929, donde habla de materialismo antropológico. Entonces, ¿qué es para vos lo que tomaría ahí de Nietzsche para que sería uno de los pilares? Digo, es el único filósofo que aparece. Después aparecen escritores, literatos, ¿no? Pero la única referencia filosófica es Nietzsche, de ese materialismo antropológico. Entonces, precisás, si para vos no es la noción de lo no humano, ¿en qué estaría pensando ahí, o con qué motivos se vincularía esa referencia a Nietzsche en relación con el materialismo antropológico? Porque también lo cierto es que en el ensayo sobre Krauss y posteriormente no hay referencias explícitas que vinculen lo no humano con el materialismo antropológico. Digo, yo hago una lectura que hago ese movimiento, ¿no? Pero es un movimiento interpretativo, porque no es que habla de materialismo antropológico. Entonces también podría decir uno, bueno, en realidad esa concepción, también podríamos decir, de materialismo antropológico, era una concepción de las que Benjamin después
se corre, ¿no? Y por eso aparecía Nietzsche, digo, hay como muchas posibilidades ahí para explorar. Yo creo que no, que se puede hacer una lectura enlazando el materialismo antropológico con lo no humano, y que eso implicaría como una mirada dialéctica de Nietzsche en general y del concepto de superhombre en particular. Porque, como vos decías, hay ahí unas referencias explícitas que tienen que ver con la ubicación temporal de esas referencias, ¿no? Entonces, bueno, como esa pregunta de que entonces, ¿qué en clave aparecería ahí Nietzsche en el materialismo antropológico? ¿Por qué habría que seguir leyendo? Que bueno, los desarrollos de Unmensch en clave de materialismo antropológico, y por qué no sería un movimiento más radical, digamos, ¿no? ¿Cuál sería ahí el vínculo? Porque yo creo que una lectura determinada de Nietzsche puede ser una respuesta para eso también. Y después, un comentario muy breve, porque me parece que muestra esta cosa de la dialéctica, ¿no? Efectivamente, el vínculo entre educación y política, sobre todo educación en el sentido de Bildung, es una de las claves de la crítica del humanismo de formación, como también lo llama, o el humanismo clásico. Pero si bien puede haber un cambio de énfasis, digamos, toda la cuestión de la educación sigue siendo fundamental para Benjamin. Pero por supuesto que es una, como él dice, una educación que no tiene que ver con una pedagogía colonial. Entonces ahí vemos cómo lo que está en disputa, en última instancia, no es meramente una inversión de los términos tradicionales que se oponen. No es que invierte la relación educación y política. Puede cambiar el énfasis, pero a su vez reconsidera críticamente cómo se tiene que entender esa formación, y por eso todo su interés en la niñez y en el papel de la narración y de los cuentos, que son prácticas determinadas sociales y que tienen un potencial emancipador para Benjamin. Y por eso todos sus trabajos de radiofonía para niños, ¿no? y niñas. Digo, ahí me parece que como que se trata ese movimiento que siempre hace Benjamin, que él dice, bueno, donde se ve una polaridad negativa, yo lo desarmo en negativo y positivo, ¿no? Entonces, tengo que desarmar esa idea de la educación como un mejoramiento, una cuestión individual de adquisición de acervos culturales, que es una concepción también de esa pedagogía colonial, pero se necesitas pensar en relación con la política, la educación, de una manera disputando esa concepción de la Bildung alemana, y ahí me parece que por eso también es fundamental que el Unmensch se empiece en relación con el niño, ¿no? Como esas imágenes. Y por eso lo pensaba también con esta idea, ¿no? de si no puede pensarse también en relación con la misma tematización de Nietzsche, un movimiento donde desarma, ve estas polaridades positivas, negativas en los conceptos y en las aproximaciones. Bueno, después tengo otras cosas, pero no, eso es principalmente. Y Valentín, estaba, gracias. Bueno, nada, ahora me quedo pensando en lo que dijo Nabela y perdí de vista mi pregunta, pero no, creo que, digamos, me parecieron muy interesantes. Nico, me pareció bárbara la exposición, y creo que va a obligar a la mesa de la semana que viene a dialogar forzosamente con tu planteo en muchos aspectos, así que tenemos esa tarea para dialogar ahora. Y nada, en realidad tengo algunos comentarios y algunas preguntas como para seguir pensando, y algunas zonas me las reservo como para dialogar desde la intervención de la semana que viene. Por un lado, me parece que sería interesante, pensando en la enumeración de ejemplos y de artistas que hiciste al final, habría que, me parece, no sé si te parece bien, si te parecería bien, sería interesante desde la perspectiva que vos trazás, que me parece realmente muy, digamos, con los matices que te propuso Anabel y todo, me parece como que es de una orientación muy interesante, y pone cuánto mejor persona era Benjamin que la perspectiva que ofrece Nietzsche, en el sentido de cuánto más está salvado de las malas interpretaciones, de los malos usos como concepto. No sé, me permite un comentario de esa índole en este punto. Y para conectarlo con
con lo que te quería proponer, sí, de la cuestión de los artistas, dos cuestiones. Por un lado, si no sería interesante retomar la crítica a Nietzsche del Trauerspiel, Buch, donde es radicalmente crítico con respecto a la idea de historia de la literatura, y que esa dimensión no clásica de la humanidad se corresponde con una idea no clásica de la literatura, y donde Benjamin ya en ese momento está viendo el destino del clasicismo alemán, digamos, de sostener una idea clásica de humanidad y también de literatura. Y en ese sentido, me parece que lo no menor, lo menor que está todo el tiempo planteando, digamos, que estaba todo el tiempo siendo, digamos, delimitado por tu planteo, obligaría a incluir otro nombre de la historia literaria, que es el de Kafka, que es otro nombre clave para las criaturas de la no humanidad, y que permite seguir abonando con la idea de una literatura alemana, con la literatura menor, digamos, de Deleuze y Guattari, que en ese punto iría tanto contra Goethe como contra Nietzsche, contra la idea digamos, de la relación hermanada o armónica con los griegos, etc. En ese sentido es interesante digamos, dicho esto, en relación con el Trauerspiel, al mismo tiempo, y en ese punto, digo, para tratar de trazar una articulación con lo de Ángeles, sería interesante tener en cuenta hasta qué punto en Benjamin el barroco no es nunca una bandera, a diferencia de lo que sí es en Echevarría, por ejemplo. El barroco no es el mejor de los destinos posibles. Precisamente es un problema de legibilidad, ¿no? Como de umbrales históricos. En ese sentido creo que ahí estaría una diferencia bastante radical, y que haría el planteo de Benjamin bastante más delicado, ¿no? que el del barroquismo muy del siglo XX-XXI, que es simplemente una especie de gran celebración, digamos, mucho menos crítica y mucho menos de colocación, mucho menos ambigua que la del propio Benjamin. Y, en fin, me parece que sería interesante también pensar en esas colocaciones, pensando en la historia de la literatura, etc. Pero para sintetizar la pregunta, si te parece que esa correlación con la historia literaria y con el anti-Nietzsche del Trauerspiel se estaría planteando en los mismos términos y con la misma lógica que la que vos reconstruís. Muchas gracias. ¿Empiezo yo, Luz? Sí. Bueno, muchas gracias, Anabela, y muchas gracias también, Valen, por los valiosos comentarios. Esperaba, Ana, los esperaba. Y están realmente muy bien, me vienen bárbaros, digamos, para ver si puedo afinar un poco más el argumento, o en todo caso revisarlo. Lo primero que diría es que si hay una lectura dialéctica de Nietzsche, en general sí, por supuesto. No lo dije, pero lo tenía anotado, digamos, este trabajo es un trabajo que más o menos ya tiene una primera versión. Ahora presenté algunas cosas, y ahí sí trataba de decir que, justamente para señalar que Nietzsche es para Benjamin una especie de campo de fuerzas. En ese sentido la lectura es necesariamente dialéctica, porque su relación va a ser ambivalente, digamos, contradictoria. Bueno, lo que señalaba Valentín respecto del Trauerspiel, la recuperación de Nietzsche positiva que hace, por ejemplo, en las tesis sobre el concepto de historia. Esos juegos están. Sí. Pero puntualmente... Específicamente en la noción de Übermensch. Específicamente, lo nombra, digamos, como uno de los nombres claves de la tradición del materialismo antropológico. En ese caso yo diría que, no sé, se me ocurre decir que el materialismo antropológico tampoco se reduce a la cuestión del humanismo y lo no humano. Es decir, que ahí podría perfectamente discutir con Nietzsche en el plano del Übermensch, aunque incluso podría recuperarlo, y habría que ver, acá sí ya no me animo a decir tanto, podría recuperarlo bajo otras claves para el materialismo antropológico. Quizás, digamos, su pensamiento del cuerpo, digamos, podría ser uno de los indicios por donde se podría buscar esta salida. Igual debo decir que en cuanto... espera, quiero una cosita más que me quedó ahí. En cuanto a la cuestión de... a esto primero. No sé, y acá lo pongo para que lo sigamos conversando, si cada vez que Benjamin habla críticamente de la noción de Übermensch, hay un intertexto, digamos, jugando ahí. Creo que quizás sí lo haya, es decir,
en el contexto en el que de capitalismo como religión y mundo y tiempo, sin duda es el primer expresionismo, y esto no lo digo yo, esto lo sostiene Uwe Steiner, por ejemplo, en ese texto muy, muy lindo que tiene sobre lo político en Benjamin, en la que dice que ingresando, digamos, al medio intelectual del expresionismo, Benjamin discute con una serie de filósofos nietzscheanos, entre ellos este tipo Friedlander, digamos, que vuelve a recuperar una y otra vez a lo largo de su trayectoria, y quizás, digamos, su crítica a Nietzsche es también como metonímicamente una crítica a la recepción contemporánea de esa noción. Y en ese sentido también, y esta digamos, si es más plausible de pensarlo en ese periodo, no sé, digamos, pero me gustaría aventurar esta idea de que también está discutiendo en el ensayo sobre Krauss, aunque no hay indicios muy evidentes, sí hay uno que ahora voy a mencionar, con cierta recepción, esta vez fascista, digamos, del concepto de Übermensch por parte de una serie de autores. Digo, en Krauss no aparece nada al respecto. Al año siguiente del Krauss, y yo creo que 1931 y 1933, digamos, forma toda una constelación en Benjamin, al año siguiente del Krauss publica una reseña que se llama Nietzsche y el archivo de su hermana, creo que es así, en el que discute, digamos, con esa progresiva nazificación, digamos, de Nietzsche, y si bien no nombra la categoría de Übermensch, podría funcionar también como una especie de intertexto, digamos, en los propios desarrollos de Benjamin. En cuanto a la cuestión de la Bildung, estoy absolutamente de acuerdo con vos, digamos. Es una polaridad que tiene que ser, no tiene que ser una oposición, digamos, esa primacía sobre lo político, sobre lo educativo, sino una polaridad, pero ahí está criticando muy específicamente esa idea de Bildung, como decías vos, ¿no? Eso no implica que la educación sea en muy otro sentido, y el otro día conversaba con Lud, Leopoldo y Merce respecto a la cuestión del entrenamiento, por ejemplo, que mencionó Ludmila en su presentación, que se podría vincular a una cierta idea no pedagogizante de educación. Esa idea de entrenamiento, vemos sus textos con Asia Lassit sobre la cuestión del teatro proletario para niños y demás, creo que van en esa dirección. Aparecen algunas nociones, digamos, que sí se vinculan al materialismo antropológico, como la idea de inervación, ya en esos textos, por ejemplo. O sea que sí, estaría muy de acuerdo. Creo que no estaría tan de acuerdo con esta idea de perfección, digamos, o de perfectibilidad que estaría implícito en cierta idea de ilustración, que todavía va a criticar sobre el concepto de historia. Nada, eso se me ocurre por ahora. Y a Valen, sí, digamos, tengo la referencia de la crítica a Nietzsche en el texto sobre el Trauerspiel, pero no estaría, no lo trabajé, digamos, y no estaría tan seguro de cómo poder incorporarlo a estas discusiones. Lo de Kafka, naturalmente, sí. Hice un recorte, digamos, y mencioné Mika y Sherbart, pero podría haber sido Kafka, otras figuras que trabaja en el texto sobre Krauss también, que sí, digamos, forman parte de la misma constelación. Incluso también el narrador, cuando se habla ahí de la criatura, y la idea de atención, en el Krauss la idea del tacto hacia lo infrahumano, etc. Bueno, eso, perdón por la extensión. Buenísimo los comentarios, las respuestas. Seguimos ahora. Hay preguntas por parte de Francisco y de Luis. Perdón, creo que quedaba una parte de Valen para Ángel. Ah, bien. Perdón. Perdón. Buenísimo, gracias la aclaración. Gracias, Nico. Sí, creo que simplemente me parece buenísimo digamos, ese comentario que haces, Valentín, porque es tal cual. En Benjamin el barroco no tiene nada que ver con lo que después va a hacer para Echeverría, que con todas sus propuestas de los etos históricos, él intenta hacer él lo dice, es un mirador tanto para la historia como para el presente y como para el futuro. O sea, cuando él propone este cuádruple etos de la modernidad, después mete todo ahí. Eso es interesante, ¿no? En cambio, Benjamin es mucho más sutil,
o sea, es mucho menos esquemático, entonces todo lo que para Echeverría, que es la salvaguarda del barroco, que él lo dice, él se agarra de ese salvavidas una vez que acontece la caída del muro de Berlín. O sea, decía, o me subía a la desesperanza posmoderna y al apogeo de decir, bueno, venció el capitalismo, o trataba de buscar una vía más barroca, ¿no? Y justamente aparece ahí todas sus reflexiones sobre el barroco, y que tienen una trascendencia para todo su pensamiento que no tiene nada que ver con lo que fue para Benjamin, que bueno, que son cosas que van y vienen, entre otros motivos, ¿no? Pero sí, está buenísimo eso que comentaste, gracias. Ahora sí pasamos, perdón Ángeles y Valentín, pasamos a los comentarios de Francisco y de Luis. Sí, me parece que la mesa generó una hermosa constelación en torno al eje, digamos, de lo humano, el humanismo, y también en relación a la idea de, por una parte, de destino y de redención por el otro. Entonces, en ese sentido quería preguntar un poco, tenía una pregunta para los dos y un comentario a la ponencia de Nicolás. La pregunta para los dos es que en realidad Benjamin no abandona nunca el vocabulario de historia, parece claramente en distintos lugares, de hecho en varios lugares de Francisco, de conocimiento. Y la idea de Francisco, humanidad, sí. disculpanos, pero Sí. se cortó. Si podés volver a repetir porque justo se entrecortó. Cuando dijiste una pregunta para los dos y se empezó a cortar justo. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, o sea, quedó en el nunca abandona, el vocabulario de, y ahí quedó. Bueno. Valentín tiene la frase justa. Sí, yo no escuché nada de la pregunta, Fran, se cortó enteramente. Bueno, entonces simplemente quería señalar que el último Benjamin, me escuchan ahora, no abandona el vocabulario ni de lo humano ni de la humanidad, como que por otra parte tampoco abandona la terminología del sujeto, que aparece en distintos lugares, declinado desde otras gramáticas, sujeto del conocimiento, sujeto, digamos, oprimido, el sujeto de la historia es la clase oprimida que lucha, por ejemplo. Entonces, pero yo quería más bien sobre el tema de la humanidad, que me pareció cruzar a las dos ponencias, preguntación que Benjamin refiere en la tesis 3 de la humanidad redimida. Él ahí utiliza el concepto de Erlösten Menschheit, o humanidad liberada, diciendo que solo a la humanidad liberada o redimida le concierne enteramente su pasado. La pregunta sería si eso se lo lee, digamos, desde una dimensión de esta humanidad no incrementada del joven Benjamin, digamos, en el libro sobre el capitalismo, en el texto sobre el capitalismo, o en un esfuerzo, digamos, de reelaboración de una nueva humanidad. ¿Cómo estarías entonces en materialismo antropológico leyendo esta noción de humanidad redimida? Y bueno, es también una pregunta para Ángeles, si hay una lectura antidestinal de esa noción que aparece allí, digamos, y... Perdón, se vuelve a cortar. No se escucha, Francisco. Sí, me estoy quedando sin... Está fallando la señal. ¿Me escuchan? Ahora sí, tal vez la opción es sin cámara. Ah,
Bueno, Sí, perfecto. sí, Eso a veces ayuda. Ok. Eh, ok, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Sí, escuchamos bien. Sí. Bueno. No, simplemente quería preguntar sobre esa noción de humanidad redimida que aparece en el último Benjamin, en particular en la tesis 3, en relación justamente a la noción de juicio final y del pasado que nos concierne. Con la nota a pie de página que me parece que la noción de humanidad o la noción de humanismo no tiene una sola gramática en Benjamin, sino que tendría distintos contextos y distintas apariciones, como que no tiene tampoco una sola gramática, por supuesto, dentro de la filosofía, porque una cosa es el humanismo del siglo XIX, vinculado a la matriz del positivismo y del historicismo, y otra cosa muy distinta es el humanismo del Renacimiento, y en parte el barroco, que aparece vinculado a un surgimiento o resurgimiento de la política, no de la metafísica, sino de la política. Y pienso en Maquiavelo, pienso en de la Boétie, pienso también en Spinoza, ¿no? Que son autores que no se comparan con el historicismo derivado, digamos, del idealismo metafísico. Entonces, esos dos humanismos no son para nada lo mismo. Y, por ejemplo, el humanismo que Benjamin recupera en cartas de alemanes, donde retoma justamente las figuras, las historias de vida de socialistas o meramente humanistas alemanes reprimidos después de la restauración del 48 en Alemania y que deben tomar el camino del exilio. Entonces un poco quería matizar un poco la cuestión del humanismo, digamos, y del posthumanismo, porque no tiene, sería creo un error hacer también, si no hacemos del barroco una bandera, sería también un error hacer del humanismo una antibandera en Benjamin, me parece a mí, porque el humanismo, digamos, admite diferentes semánticas. Bueno, eso es un poco lo que intentaba preguntar. Y en segundo lugar, digamos, una nota, un comentario a lo de Nicolás. Me pareció muy interesante recuperar ese texto que es también del 21, aunque es inédito, de Capitalismo como religión. Y vos muy bien mencionaste que allí, a diferencia de Weber, Benjamin no está pensando, digamos, el capitalismo como calvinista, sino como religión. Pero yo diría que incluso ahí sí realmente se ve claramente como Benjamin a su vez destrona la epistemología weberiana, porque no está pensando lo religioso, no solo que está pensando el capitalismo como religión, sino que lo religioso del capitalismo no estaría pasando por el espíritu, como en Weber, digamos, donde es el espíritu capitalista el que está atravesado por la ética, sino que está pasando por el ritual bien material, un ritual sin expiación, que Benjamin ilumina muy bien, digamos, en el mecanismo de la forma de vida capitalista, es decir, es un capitalismo casi durkheimiano, no solo, digamos, disiente con Max Weber en el aspecto de la doctrina, cual religión, sino en el aspecto de la articulación de lo religioso y el sistema económico. Porque aquí, digamos, en Benjamin es una religión de ritual ese capitalismo, no de doctrina, él lo dice explícitamente. No cuenta allí, digamos, la doctrina, el núcleo teológico, sino el ritual, lo que se hace. Y es eso lo que él despeja allí. Una religión ritual que sí está en Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, que es un antecedente importante a la antropología de Kalinowski y de aquellos que trabajaron, digamos, las religiones ritualísticas desde el ángulo antropológico en Polinesia y en otros lugares. Entonces hay ahí todo un cruce muy fino, muy breve y concentrado epistemológico, no solo, digamos, de cuál religión es la que está en el capitalismo. Y en ese punto, justamente, me parece que no solo se destila una diferencia con Nietzsche en ese texto, como vos bien la señalaste, sino también que no mencionaste con Freud y con Marx mismo,
texto termina, digamos, rompiendo aguas con Marx y con Freud, desde esa misma perspectiva, digamos. Porque en Marx claramente la religión es lo que domina la conciencia, no es la reconfiguración que hace aquí Benjamin, digamos, desde lo ritualístico. Bueno, un poco eso, ¿no? Quería observar, no sé qué querías, digamos, a eso. No sé si escucharon, porque tanto... Sí, Sí. gracias, Francisco. Luis, si querés hacer tu comentario también y después que respondan juntos. Bueno, espérate que hago tengo ahí como una cuestión técnica medio precaria también, con el teléfono y la compu. Bueno, nada, como creo que Valentín decía, no sé qué vamos a decir nosotros la semana que viene, y arriesgo por ahí a anticipar demasiado, qué sé yo, ya está todo un poco dicho, pero yo un poco me preguntaba o sea, ¿cuánto nos atrevemos a vincular a Benjamin con los debates más contemporáneos sin vulnerar ninguno de los dos componentes de este intento, ¿no? Como decir, bueno, evidentemente siempre que uno se enamora de algún autor, empieza a ver ¿no? a ese autor en todos lados, y eso está bien, pero hasta un punto. Sin embargo, yo lo estoy viendo en todos lados, confiésolo, y ahí es donde, digo, me parece que en las dos intervenciones, en lo de Ángeles, me parece que al rescatar ese maravilloso pasaje ¿no? en donde habla de las brujas, por decir así, de la astrología, es genial. El texto sobre la astrología en el tomo 6 dice que la astrología es algo así como la educación del real humanismo, ¿no? Por un lado. De entrada ya ahí estamos en conexión entre los dos textos. Pero el concepto que Ángeles trae me parece que apunta a lo que me parece que es el corazón, o quizás el gesto más recuperable y más efectivamente vinculable con cierto debate contemporáneo en torno a cierta forma de la crisis del humanismo, que es esta idea de la presencia del ánimo corporal, pero en alemán, digo, pone dos palabras, Geist y Leib, juntos, ¿no? O sea, el cuerpo y el alma están juntos. Lo que está diciendo es que la verdadera praxis, porque esa expresión también la citó Ángeles, y me parece clave, porque él está diciendo la verdadera praxis es esta presencia corporal del espíritu, podemos traducir así, se traduce ánimo porque presencia de ánimo es más usual en castellano, pero en realidad es presencia corporal del espíritu, es decir, una suerte, la verdadera praxis es el colapso, digamos así, de la jerarquización entre un cuerpo y un espíritu. Me parece que ahí se concentra lo más intenso de lo que puede traernos, porque eso tiene un montón de derivaciones, múltiples derivaciones. Sí, yo voy a decir dos cositas porque si no, si son muchas cosas, pero diría que en relación con lo de Nico y con lo que vos planteabas, Valentín, también, de vuelta, yo me tiento a intentar, capaz que eso proponga el lunes que viene, pero vincular, ¿no? Esos momentos intensos en los que Benjamin está planteando nociones que en un solo trazo conceptual, digamos, va más allá o más acá de dicotomías que ordenan el pensamiento moderno, ¿no? Entonces el barroco uno diría, bueno, ¿qué es el barroco? Y bueno, es una historia para no modernos. ¿Por qué? Y bueno, porque, estoy hablando de Benjamin, ¿no? Es historia natural. O sea, es un colapso. O sea, eso no existe en la modernidad. O sea, la modernidad es precisamente historia por un lado, naturaleza por el otro. Digo que Chakrabarty termina su texto sobre el clima de la historia con una nota al pie, ¿no? Remitiendo al concepto de historia natural de Adorno y Benjamin. Digo, ahí hay una constelación para tramar, porque se está hablando de una suerte de modernidad, digamos, profana, en donde el gran tema es precisamente, como plantea todo el debate cosmopolítico contemporáneo,
ir más allá de las trascendencias que organizaron las historias de lo moderno. Porque esa es la historia, es la historia profana en donde naturaleza e historia se vinculan a través de la muerte, por decirlo rápidamente, en el planteo benjaminiano del texto sobre el barroco. Y ahí, digo, lo que se abre es esta, digamos, consumación, el flujo, qué sé yo, como consumación de una humanidad no incrementada. Ese no incrementado, por lo menos internamente a Benjamin, yo creo que no nos excedemos y lo vinculamos de manera directa a su crítica del progresismo, a su crítica de la socialdemocracia en las tesis. O sea, lo que está diciendo, el problema es creer que la consumación de la humanidad tiene que ver con un incrementarse, con una acumulación, es decir, con el capital. Quiero decir, ahí hay algo, en esa expresión, la consumación, porque no dice solo no incrementada, sino la consumación de una humanidad no incrementada. Entonces yo ahí digo, bueno, es literalmente lo que plantean, digo, Vivero de Castro y Danowski, cuando dicen, se trata de vivir bien, no vivir mejor. Digo, o estoy haciendo un salto demasiado abrupto, porque la idea esa de bien, que Benjamin trabaja en ese, bueno, también otro de los inéditos sobre la categoría de la justicia, que él dice, tenemos que pensar en un bien en términos, ¿no?, ontológicos. Ahí Nico me está sintiendo esta idea de categorías que vayan más allá de la fractura entre un componente, digamos, entre physis y nomos. O sea, está pensando todo el tiempo ese más allá de la dicotomía entre physis y nomos, ya sea entre naturaleza y justicia, y este sería todo, digamos, la zona más teológica de los 10-20, o ya sea physis techné, o sea, entre physis y techné, y ahí aparece toda la zona posterior. Porque yo diría, me encantó, digo, Nico, tu texto, pero yo le agregaría, porque vos decís que el Unmensch es este que intenta ir más allá, digamos así, de las alienaciones de la modernidad, pero sin retornar a una suerte de esencia humana, y ahí la técnica ocupa un lugar fundamental. Eso me parece clave decirlo, y me parece que está buenísimo cómo lo dijiste. Pero yo creo que el Unmensch, a diferencia del Übermensch, también implica una vuelta a la criatura, ¿no? Y ahí la pregunta es cómo se relacionan. Y por eso Mickey es emblemático, como vos dijiste, porque Mickey es indisociablemente segunda técnica y criatura, ¿no? Y ahí la complicidad que se da en una suerte de, yo diría, expansión del humanismo, para recuperar lo que acaba de decir Francisco también, en la dirección de los dos grandes límites, o los dos grandes fronteras que siempre quiso delimitar el humanismo, ¿no? La tecnología que venía a reemplazarnos, y todos los miedos y ansiedades de Frankenstein para acá, y los animales, o sea, los animales y los seres inferiores que, al no estar dotados ni de conciencia ni de lenguaje, por supuesto que tampoco pertenecen a la humanidad. Entonces ahí es como un hilo tendido entre, es efectivamente una ecología de las existencias, por decir así, porque no es solo la técnica ni es solo la criatura, digamos, sino es un conjunto de existentes que comparten una suerte de democracia de las cosas. Entonces realmente me parece que es muy tentador y es muy insólito que no haya aparecido con más claridad el nombre de Benjamin en ciertas discusiones, que parece que uno dice, ¿y por qué no? Tan de moda que estuvo Benjamin, pero parece como enclaustrada su herencia, digamos, en las humanidades, en las letras y qué sé yo qué, y me parece que es una conexión que nada, que está como servida, está servida. Incluso hay, y acá termino acá, pero porque está buenísimo, digo, y ya que nos estamos yendo, pero vos destacaste la idea del mensajero destructivo, ¿no? Que lo no humano es el mensajero del real humanismo, ¿no? Esa idea de mensajero, porque en el texto sobre Krauss enfatizamos más la dimensión, digamos, como destructiva, estaba dedicado a Gustav Gluck, hay toda una serie de componentes destructivos que son fundamentales. Ahora, el texto empieza con la palabra mensajero, el texto termina con la palabra mensajero, bote, y el texto se concentra en esa frase en la que se dice que lo Unmensch es el bote del real humanismo, ¿no? Que bote es una palabrita
que lleva casi, no es lo mismo que Botschaft, pero casi que es esa figura del embajador, que es clave para el poshumanismo. Digo, poshumanismo en sentido amplio. La idea de la traducción, es decir, el poder contemporizar entre distintos existentes. Entonces, más que la criatura en cuanto tal, lo que le interesaría a Benjamin son estas figuras de pasaje, y ahí y ahora sí no digo más, el caníbal, ¿no? Es genial eso, porque es un momento medio como postcolonial raro, porque aparece no solo el caníbal, sino incluso Calibán, específicamente nombrado, y como contrapunto respecto de los derechos humanos, porque en alemán es Menschenfressen versus Menschenrechten, ¿no? Entonces, digo, es fuerte que aparezca el antropófago, o sea, una manera de mediar entre lo mismo y lo otro, es lo que él está pensando como la figura, por eso es angélica la figura, ¿no? Digo, de esto no humano. Digo, es el mensajero, y el mensajero es el que puede digamos, oscilar entre estas distintas esferas, en un subir y bajar entre distintas esferas, como dice Benjamin por ahí, cuando habla de la escala de Jacob, digo, ahí la figura del mensajero me parece clave, y también es clave para las discusiones contemporáneas, porque es ahí el mensajero embajador, digamos, aquel que representa ante otra ciudadanía de los existentes, digamos así, que eso es un poco Benjamin, ¿no? Esas son las figuras de Kafka, vienen de otro mundo y vienen a hablarnos, y hablan, porque además el lenguaje no es nuestro, también es de ellos, bueno, eso, me parece que realmente ensayar una especie de aproximación es algo que está servido, está sobre la mesa, porque realmente hay un montón de figuras de pensamiento, empezando por esa, el desmontaje de las dicotomías fundantes, ¿no? Empezando por historia-naturaleza. Bueno, nada, esa expresión más de entusiasmo, y me disculpo por lo largo, pero eso, me parece que ahí hay, en fin, espíritu corporal, digo, largamos con eso y ya es como que ya estamos en otra dimensión respecto de la modernidad cartesiana, etcétera, etcétera. Oh, perdón. No se me armó la pregunta. Perdón. ¿Empiezo yo, Luz? ¿O Ángeles? ¿Sí? Bueno, wow. Bueno, gracias Fran, gracias Luis. No sé, bueno, son un montón de cosas. A ver si puedo decir algo más o menos ordenado. Que Benjamin sigue hablando de la cuestión del sujeto en diferentes ocasiones, más allá, digamos, de su antisubjetivismo consecuente, digamos, es cierto, pero en todo caso me parece que nunca lo da por dado, digamos. El sujeto de la historia no está dado a priori. Y en ese sentido, digamos, su pensamiento del sujeto, cuando aparece y si es que aparece, siempre lo es en relación a un acto, digamos, ¿no? El acto de la cognoscibilidad o en la lucha, ¿no? El sujeto que lucha, digamos. En ese sentido, creo que sí hay una idea de sujeto, pero que no es una metafísica del sujeto, digamos así rápidamente. En cuanto a la idea de humanidad liberada de las tesis, y cómo se vincularía con esto, no tengo mucha idea, no lo tuve en cuenta, la verdad, para hacer este rastreo, pero bueno, déjamelo como tarea, digamos, en todo caso. Y después sí estoy de acuerdo en que hay una gramática, digamos, del humanismo, y que no es... y que la aproximación de Benjamin al problema no se juega en el todo o nada de recuperar tal o cual tradición, digamos. En ese sentido, digamos, él sigue hablando de un humanismo al que califica de real, pero que hay que seguir pensando como un humanismo, o incluso un humanismo de lo no humano, lo cual lo vuelve todo mucho más paradójico y problemático, pero también más enriquecedor, digamos, para pensar ciertos problemas. Lo de Deutsche Menschen, que mencioné Francisco, formaría parte del capítulo mayor y no entró, digamos, acá. Después voy a tener problemas para saber cómo se articula, pero es una observación muy más que pertinente, digamos.
un poquito para reforzar lo anterior. Claro, digamos, Benjamin no es un antihumanismo en ese sentido, y por eso, digamos, se permite seguir jugando con ciertas representaciones de lo humano y ciertas figuras, ¿no? De lo humano y del humanismo. Por eso cuando digo poshumanismo no estoy diciendo antihumanismo, sino una puesta en suspenso, digamos, de cierta idea del humano. Benjamin se trata de ceñirla cada vez que la critica, digamos, y no del humanismo así in toto. Respecto a lo del calvinismo, en lo de la cuestión de la religión en el capitalismo, nada, está bueno, no tenía presente, digamos, esa lectura que haces trayendo a colación a Durkheim, digamos, más que la epistemología de Weber, me parece fascinante. Ciertamente yo pasé bastante rápido para ir directo a la cuestión del Übermensch, pero me lo quedo, digamos, me gustó mucho. Y lo de Freud y Marx lo mencionaba al pasar en el texto que vengo elaborando, digamos, no lo mencioné ahora, pero es cierto, digamos, los pone, habla de una especie de dominio sacerdotal, digamos, ¿no? Que sería como común a las tres posturas, ¿no? A los grandes maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, como que los pone en una misma constelación para separarse de ellos, al menos en ese plano. Y bueno, y lo de Luis, bueno, no sé por dónde, no sabría por dónde arrancar. Bueno, sí, obviamente, respecto a cuánto vincular Benjamin con estos debates, sí, bueno, por una parte, creo que, como intenté decir al principio, es un poco la lectura inversa, ¿no? Es decir, que sin estos debates probablemente estos textos y estas nociones hubiesen quedado como quedaron durante mucho tiempo, digamos, en la noche. Faltaba, digamos, que se articule unas ciertas discusiones en torno a estos temas para que eso saliera a la luz. Y bueno, después, ahí va a haber un comercio, digamos, un intercambio que va a haber que definir de una manera más precisa, digamos. Sobre la jerarquización de cuerpo y espíritu, digamos, que Benjamin problematiza, digamos, que sería como estructurante de cierto discurso sobre lo moderno, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, la reseña sobre Theodor Hacker que mencioné, Virgilio, padre de Occidente, trabaja directamente, se llama Pensamiento privilegiado, ¿no? Sí, no me acuerdo mal. ¿Te acuerdas, Luis? Sí. Bueno, sí, trabaja directamente sobre ese problema. Sobre el problema de la separación del espíritu respecto al cuerpo, digamos, o a la praxis vital, digamos, ¿no? Esa separación es la que problematiza, justo en el momento en el que problematiza, bueno, ¿cómo vamos a pensar el humanismo en las condiciones bárbaras a las que pertenecemos? Ya no podemos seguir pensando el humanismo al estilo del clasicismo, digamos, ¿no? Respecto a la noción de justicia, es una noción que está profundamente vinculada a estos problemas, por supuesto en relación a Kafka, en relación en el narrador, y también en el Kraus, y en la versión un poco más amplia del trabajo lo retomaba un poco más. Ahora solamente dije que se trataba de organizar de una manera justa las relaciones y digamos, el intercambio entre naturaleza e historia, digamos así rápidamente. Pero sí, esa idea de justicia como estado del mundo, esa cuestión ontológica que mencionabas vos, es vital, sin duda, para estos problemas. Que Benjamin, que quizás es relación con los problemas nuestros, o sea, sí, obvio, obvio. Del mundo. O sea, es un estado del mundo. Sí, no es una virtud subjetiva, digamos, ni es una especie de ideal redistributivo, ni qué sé yo, digamos, sino que es un estado del mundo. La cosa va como por ahí. Y que quizás se relacione con esta idea de solidarización o de solidaridad que Benjamin introduce justo en ese pasaje en el que todo remite, digamos, al carácter destructivo, ¿no? Solidaridad. Para generar esta suerte vos dijiste democracia de las existencias, yo tenía por ahí el tintero arriesgar la consigna del comunismo de las criaturas, que habría que también pensar en ese sentido, digamos. Y hay otra figura, es cierto lo que mencionabas sobre estas figuras del umbral, digamos, estas figuras de lo intermedio, digamos, que tanto le importan, por ejemplo, en el ensayo sobre Kafka, que es la figura que aquí sí le gusta el prefijo über,
porque hay también toda una lucha por los prefijos, digamos, ¿no? Que es el Überläufer, es decir, el desertor, digamos, ¿no? Eso le interesa a Krauss. Krauss es el que desierta, digamos, de cierta idea de lo humano para pasarse al bando de las criaturas. Que es un concepto que podría ser muy fecundo también. Bueno, nada, eso. Y le paso a Ángeles. Después los otros me quedo para seguir revisando un montón lo que me dijiste. Bueno, yo voy a ser bien corta, tratando de hacer un comentario a las dos cosas que me dijeron Francisco y Luis. Gracias por ellas. Me parece que, bueno, lo que se ve claramente en Echeverría es cómo las problemáticas de Benjamin están supuestas y repensadas muchas veces en otros términos. Por ejemplo, todo esto de la dimensión no destinal, que traté de desarrollar yo a partir de estos textos, tiene que ver con esta crítica que él le hace a la lectura weberiana sobre la unión irrevocable, parecería, entre modernidad y capitalismo. Entonces, cuando justamente Echeverría quiere romper esa propuesta weberiana y decir, hay un modo moderno que no es al estilo puritano realista, lo que está diciendo es, no hay un destino tampoco en que la modernidad tenga que devenir sí o sí de este modo. Entonces, cuando él propone los 4 etos, 4 respuestas que se pueden dar ante la contradicción que él llama del capitalismo entre valor de uso y valorización del valor, él lo que está diciendo es justamente no es un destino fijado, sino que hubieron otras respuestas que además se dieron simultáneamente y aún hoy conviven. Y me parece interesante rescatar no solo la crítica que hace al etos realista como crítica, digamos, al capitalismo directamente, sino en relación a esto que estuvieron charlando ustedes, más que yo solo escuchaba, el tema de la humanidad no incrementada que está proponiendo Benjamin, en el fondo es la crítica que está haciendo Echeverría al etos romántico, porque cuando él hace toda su crítica al etos romántico tiene que ver a esta hibris, a esta posibilidad, digamos, de que la salida sería a través del aumento, y lo suyo de lo barroco justamente va por otro lado, absolutamente por otro lado. Y en ese sentido también está lo de la humanidad liberada que preguntaba Francisco, porque justamente para Echeverría un poshumanismo en todo caso no sería la pregunta, sino que él hablaría más de cuál es el poscapitalismo. Entonces para él va a haber el barroco está dentro del capitalismo, o sea, si se piensa en una posibilidad de humanidad liberada, tiene que ser poscapitalista. Entonces, digamos, en ese sentido, no sería para nada esto que estuvieron charlando capaz más Nico, pero sí habría como un tratar de dar respuestas a esas inquietudes benjaminianas desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva con otra raíz. Lo que a mí me parece interesante para esto es que la postura de Echeverría es muy materialista, entonces en eso ayuda, pero es un materialismo no al estilo, digamos, no sé, o de un poshumanismo tal cual el que no habría que subirse, como dice Francisco, a esas naves, sino que está más en la línea de lo que marcaba Luis. Justamente es una complejización del campo conceptual re interesante, y ahí va un poco esta idea, ¿no? De la postura de la reivindicación de la materialidad y de la corporalidad que le viene por lo barroco, ¿no? En este caso sí le viene por lo barroco. Así que eso nomás, para terminar, me gustó ver cómo, bueno, puedo incorporar estas inquietudes con todo este campo de discusión que es interesantísimo, ¿no? Está espectacular. Bueno, les propongo que, bueno, Francisco tenía un último comentario, una nota al pie, dijo, así que si les parece cerramos con el comentario de Francisco.
No, no es para cerrar, puede haber otra fuente. Simplemente quería reaccionar a algo que dijo Luis que me gustó mucho sobre los caníbales y el Calibán, porque de hecho los caníbales son un ensayo justamente de Montaigne, que yo mencioné aquí como un polo, digamos, de otra forma del humanismo, que muy poco tiene que ver con el humanismo de la modernidad, es decir, un humanismo o que lo tildemos de barroco, de renacentista, y que es el primer texto conocido que reivindica a los caníbales, o por lo menos no los estigmatiza, de acuerdo a la tradición cristiana, y por el cual fue un texto archi condenado por todos los poderes, digamos. Y el único que lo recupera al punto de plagiarlo en una de sus obras de teatro mayores es Shakespeare, justamente en La Tempestad, donde toma exactamente el fragmento de Montaigne y lo translitera, haciendo pasar, digamos, también a los caníbales por su gran personaje, el Calibán. Entonces, ahí tenemos, digamos, algo que Benjamin no trabajó a mi conocimiento puntualmente, esa obra, esa comedia de Shakespeare, uno de sus últimos textos, La Tempestad, pero es interesante poder pensar su teoría del cepillo Perdón, pero se o vuelve a cortar. Francisco se corta. político, como quiera que se lo llame, que fue núcleo de la modernidad. Y por último, en relación a Kafka y a esta idea del mensajero, digamos, del bote, Benjamin mismo dice que los personajes más humanos de Kafka son los animales, que en una parodia que es sumamente interesante, digamos, ¿no? Está en el ensayo del 34 sobre Kafka. Nada más que quería señalar eso. Bueno, si les parece, ahora sí, cerramos acá. Cerramos con este comentario de Francisco y continuamos el próximo lunes con el panel